Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial bolchevique. Ante la trayectoria política de Sheinbaum y las implicaciones de esta misma para México, se plantea dar a conocer los nexos con el movimiento bolchevique y comunista que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, sostiene actualmente tanto de forma política como de forma familiar. En su película promocional Claudia, el documental, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dice que su padre, el ingeniero Carlos Sheinbaum Yoselevich, nació en un cuarto de azotea de la populosa zona de la Merced en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. En realidad nació en Guadalajara, Jalisco. No es la única contradicción que hay en torno al ingeniero. También los documentos sobre su muerte causan dudas, ya que, medios de información como etcétera han podido documentar, existen dos actas de defunción sobre Carlos Sheinbaum, que establecen lugares distintos de fallecimiento, causas distintas y destino distinto del cuerpo. Y es a partir de aquí, que muchas más contradicciones de Claudia Sheinbaum y elementos ocultos sobre su formación política y de vida pueden encontrarse, derivando en los nexos y formación de su familia y ella misma con el movimiento bolchevique y el comunismo. En el libro de 2017 América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943, Diccionario Biográfico, de Lazar Geifetz y Víctor Geifetz, prologado por Luciano Concheiro, se presentan sendas semblanzas del abuelo paterno de Claudia Sheinbaum y de su tío paterno, Solomon Sheinbaum. Además unas breves líneas sobre Carlos Sheinbaum y de la propia Claudia Sheinbaum. Los relatos no pueden tener otra fuente que la mismísima Claudia, que colaboró con los autores, quienes le agradecen en la primera página del libro por habernos abierto los archivos personales. Los padres de Carlos Sheinbaum fueron el señor Chone, Jonás, Juan Sheinbaum Abramovich y la señora Emma Yoselevich Bruck. De acuerdo con lo que se refiere en el libro, padre, tío e hijo fueron activos militantes de grupos comunistas, tanto en Europa como en México y Cuba. Solomon Sheinbaum, tío paterno de la aspirante presidencial por Morena actualmente, fue detenido alrededor de 1930 en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El abuelo paterno de Claudia era conocido como Jonás, como Juan y también como Arturo Ramírez, un seudónimo. También se hacía llamar Artur. En su ficha biográfica se dice que fue miembro destacado del Partido Comunista Mexicano en la Ciudad de México entre 1939 y 1940. Nació en Lituania en 1906, llegó en 1913 a Estados Unidos donde estuvo un año. En 1914 se mudó a Polonia junto con su madre y hermanos y en 1920 volvió a Lituania. Ahí estuvo preso por sus ideas comunistas hasta 1923. En ese año, junto con su hermano Solomon, viajó a Cuba y de ahí emigró a México de manera ilegal en 1928. En 1930 ambos hermanos fueron descubiertos, pero mientras Solomon fue deportado, Chone Juan se hace pasar por mexicano y evita la deportación. No se cuenta cómo es que logró lo anterior. Se integra al Partido Comunista de México. En 1940 lo expulsan por supuestamente traicionar al partido y sabotear la unidad del movimiento al tener conexiones trotskistas mediante su hermano Solomon, entonces preso en la URSS. Dice la ficha biográfica del abuelo de Claudia Sheinbaum que en 1957 fue detenido por las autoridades mexicanas e interrogado sobre sus actividades políticas y las de su hijo Carlos, quien usaba el seudónimo de Carlos Díaz en sus actividades como miembro de la Juventud Comunista de México entre 1952 y 1957. Según el relato, al abuelo Juan Sheinbaum Abramovich ese año lo desaparecen, no se dice quién, y se lo llevan a Chiapas, desde donde lo envían con un guía a Guatemala para entregarlo a la dictadura. Aquí entra la parte fantasiosa. Hábilmente se escapa, regresa a Tuxtla Gutiérrez y lo detienen de nuevo. En esa ocasión pudo avisar a su esposa y ponerse en contacto con un abogado. Finalmente lo liberan y regresa de Guadalajara, Jalisco, relata. Tampoco nos dice cómo es que se escapó.
La ficha del abuelo de Claudia cierra de manera obsequiosa refiriéndose a ella, que nada tiene que hacer en un diccionario de personajes comunistas de principios del siglo XX. Terminando de esta forma. Su nieta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en México, trabajó en el gobierno del Distrito Federal y, más tarde, fue parte del gabinete del presidente legítimo de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de izquierda derrotado en las elecciones del 2006. En 2015 ella fue electa delegada de Tlalpan, siendo postulada por el Movimiento de Regeneración Nacional. Y es de esta forma como concluye mucha de la información sobre su formación política y familiar, entreviendo a una Claudia Sheinbaum cercana al movimiento bolchevique y el comunismo debido a los nexos cercanos con los que su familia siempre se han visto inicialmente.